Defensa, ambiente, justicia, comercio exterior, educación, 26.3%. Por eso es que estamos jodidos pues, con los colegios, obviamente. Por eso es que no tenemos a los chicos aprendiendo correctamente, ¿no? O sea, hemos tenido muchos años o 2 años de para con la pandemia. Se debió haber aprovechado ese tiempo para poder refaccionar los colegios, generando estrategias, ¿no? Que permitieran la seguridad de salud de los obreros, no lo sé, pero se pudo haber aprovechado ese tiempo de clases no presenciales para poder hacer algo por nuestra educación, por la infraestructura. Yo creo que eso nos debería importar, porque es el futuro del país. Los chicos están en esta etapa de desarrollo, es gente que tendría que tener una mejor exitosa educación, ¿no? Mejor cultura. Formar ciudadanos para el futuro debería ser la consigna, ¿no?, de todos los políticos, pero esto no importa. Bueno, disculpen la reflexión, pero creo que es importante en todo caso transmitirles estas emociones a ustedes, sobre todo a través de la radio, porque la radio es eso justamente, la palabra, pero sobre todo la emoción. Siéntanse, ustedes afectados, indígnense por lo que está pasando. Nuestro país podría ser mejor, pero esto también depende de cada uno de nosotros, lo vuelvo a decir también, porque no somos nosotros finalmente lo que les estamos dando las posibilidades a esta gente que ahora está haciendo lo que le da la gana a costa de nuestros impuestos, a costa de lo que nosotros generamos. Bueno, está con nosotros, a esta hora de la mañana, el señor Eduardo Herrera, que es... Eduardo está para más adelante, ¿no? Que es para hablar sobre los partidos políticos y las elecciones que se están desarrollando. Estamos prácticamente a un mes, vamos a ver cómo les está yendo. Está Fernando Esteves, especialista en educación. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Exitosa. Mucho gusto, Jesús, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal? Estamos buscando siempre a actores nuevos, voces distintas respecto a temas que son sustanciales, en este caso la educación. Fíjate que esta semana estábamos cubriendo nosotros en Satipo el caso de estos chicos que han estado bastante afectados porque no tienen aulas, no tienen un colegio terminado y han tenido que tomar la calle junto a sus profesores para poder aprender. O sea, las ganas están, el problema es que no hay la intención de solucionar sus problemas. Yo tengo aquí el comunicado, por ejemplo, del PRONIET, que me parece lamentable, ¿no? Un comunicado donde, por ejemplo, dice que el pasado 27 de agosto del año en curso, funcionarios del PRONIET, autoridades políticas y comunidades educativas sostuvieron una reunión en la que la empresa contratista se comprometía a culminar los trabajos en los pabellones A, B, C y D para el 15 de septiembre y el PRONIET recepcionará la infraestructura a partir de la tercera semana de septiembre. PRONIET considera que no es posible atender el pedido de padres y estudiantes debido a que nuestra institución puede ser sujeta de una acción penal por parte de la empresa contratista al permitir el uso de una infraestructura educativa que aún no ha sido culminada y recepcionada. Las obras de la institución educativa emblemática Francisco Irasola se encuentran en un 80.7% de avance. Al principio de este año, los estudiantes de la institución educativa emblemática hicieron uso de las aulas, pero debido a los brotes de COVID en la ciudad, se tuvo que volver al formato de las clases virtuales. Ahora los alumnos y padres de familia solicitan volver a la presencialidad, que es lo que toca. Hay que regresar a las aulas de manera presencial. Ahora dice aquí el PRONIET reafirma su compromiso. No hay ningún compromiso aquí. ¿Por qué es que, ya que tú eres especialista en temas educativos, no sé si sepas sobre contratación del Estado, pero ¿por qué es que el PRONIET se ve imposibilitado? Tendría que haber aquí algún tipo de adenda en el contrato donde se le exija al contratista cumplir con los plazos, con las fechas, en todo caso avanzar con mucho más rapidez atendiendo la emergencia, ¿no? Sí, es indudable, Jesús, que tenemos un problema en el Perú y en toda la región en términos de ejercicio del presupuesto para educación. El presupuesto, veo ahí que se está publicando el presupuesto de educación para el próximo año, 41.966 millones de soles, es prácticamente el 20% del presupuesto total del Estado. Es un incremento del 16.9% del presupuesto 2022. Y lo que ocurre en el Perú y en otros países de la región es un subejercicio del presupuesto por incapacidad del Estado de ejecutarlo. En el Perú en los últimos años hemos tenido subejercicios del 10-12% del total del presupuesto, nada menos que 4.000 millones de soles promedio en los últimos años. En general, las partidas que tienen que ver con salarios y personal se cumplen al 100%, pero lo que tiene que ver con bienes y servicios, activos no financieros, ahí tenemos un déficit en materia de inclusión. De hecho, en lo que va del año, en agosto, el activo no financiero se ejerció al 38% del total asignado para este año,
lo que hace pensar que en lo que resta de año no se cumpla con el 100. En este sentido, yo creo que hacen falta políticas de Estado que le den continuidad a la ejecución de los presupuestos, y es una problemática indudable, sobre todo por lo que comentabas antes, ¿no? En el Perú hemos tenido una deserción por pandemia de 240.000 estudiantes en el 2020, 124.000 en el 2021, alteraciones de tipo socioemocional, problemas en términos de aprendizaje. Es un déficit importante en el que hay una deuda que tenemos con los estudiantes del país, que en definitiva son el futuro de la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Mira, que yo tengo aquí lo que hemos sacado durante esta semana, porque creo que era importante y obligatorio hacer esta evaluación de, por ejemplo, cómo van los diferentes sectores, sobre todo educación, a propósito de este caso de lo que hemos visto en Satipo. Ahí están algunas imágenes de chicos con las carpetas afuera en la calle, la profesora colgó el papelógrafo en una puerta de una tienda al costado, y ahí tenemos a todos los alumnos. Esto no debería pasar en el Perú, ¿no? Sobre todo porque tenemos recursos. Según esto, lo que estoy viendo, el problema es la incapacidad para ejecutar el presupuesto. Educación este año solamente, hasta este mes, se ha ejecutado el 26.3%. O sea, como tú bien dices, se han preocupado más en pagar planilla, que es finalmente lo que parece que le preocupa más al gobierno. Mira que para educación, para el próximo año, el presupuesto general de la República tiene asignados 41.966 millones de soles. Pero aquí, cuando tú haces cuáles son las principales intervenciones financiadas, tienes como primer ítem que es medidas remunerativas para docentes, 1.400 millones para financiar el incremento de 500 soles en el 2023 en 2 tramos. O sea, esto realmente es lo que le importa más al Ejecutivo. No se habla más de, por ejemplo, otros aspectos justamente en el aparato educativo. Solamente les interesa el tema de la planilla. A ver, es muy plausible y necesario que los docentes estén bien remunerados. La clave del éxito de un sistema educativo son sus maestras, maestros y sus profesores. Claro. Eso es indudable. Por lo tanto, el éxito del modelo depende en buena medida de profesionales bien remunerados. Ahora, es condición necesaria, pero no suficiente, personal docente bien remunerado, porque hacen falta otros factores para que el proceso educativo se cumpla. Hace falta invertir en infraestructura. Lo que estamos viendo ahora en imágenes es de celebrar la iniciativa de la maestra, que en las condiciones que tiene no deja de dar clases. Eso habla muy bien, habla que el cuerpo docente en el Perú tiene una vocación por la docencia que hay que celebrar y que hay que agradecer. Pero además de los temas de infraestructura, hay que abordar cuestiones vinculadas con la dotación tecnológica para no ampliar la brecha digital que hay entre los chicos que acceden a la educación privada y los que no. Invertir en tecnología, nuevas metodologías, en formación docente, que los docentes puedan ser evaluados, que haya ciertas cuestiones vinculadas con la meritocracia también, no solo el incremento salarial por sí mismo, sino en función también del logro y del desempeño. Son todos factores que constituyen un enfoque holístico para que la educación funcione. Eso es lo que creo que hay que abordar con políticas de Estado, como te digo, Jesús, que creo que deben ser de largo plazo. No hay ningún gobierno por sí solo que resuelva problemas de tipo estructural, porque se resuelven en mucho tiempo y los periodos de gobierno son cortos, y más aún en nuestros países donde ministros y funcionarios duran muy poco en el cargo. Por lo tanto, ninguna política se consigue consolidar y establecer, ¿no? Bueno, en el sector de educación están también involucrados en otros temas, por ejemplo, tomar el control de la rama magisterial, que el gremio del presidente pues también tenga cierta participación ahí, toma de decisión, o controlar algunas instancias. Bueno, viste tú que esto, de verdad, es que esto no debería existir, ¿no? Deberíamos tener políticas de Estado en diferentes sectores, ¿no? Y educación debería cuidarse tan igual como la salud. No debería haber ese manoseo que se presenta con cada gobierno, donde hay intereses gremiales. Ahora, tú hablabas muy bien, y esa va a ser mi siguiente pregunta, pero ya la incluiste en tu análisis, el tema de que, claro, si vas a pagarle a los maestros más, eso tendría que estar amarrado a una evaluación, ¿no? Hasta este momento no tenemos evaluación ni de maestros y tampoco tenemos evaluación de aprendizaje. Ahora, ojo que creo que estos eran los meses donde se habían comprometido que iba a desarrollarse una evaluación
para saber en qué nivel de aprendizaje se encuentran los chicos, ¿no? Y si finalmente se tendría que dar un cambio en la currícula que apuntara a que las materias que se enseñan en el colegio sean las adecuadas, ¿no? Sí, a ver, los cambios curriculares son importantes, es necesario actualizar la currícula. Ahora, si me preguntas en lo personal, entiendo que no es el problema fundamental, ¿no? Hay que garantizar los aprendizajes básicos, indudablemente. Si uno hace una revisión de los cambios curriculares en el Perú y en la región en los últimos años, más o menos todos se parecen en cuanto a contenidos a abordar. El tema es los enfoques, las metodologías, cómo se trabajan la educación por competencias, como te decía antes, también cómo se introduce la tecnología con un sentido pedagógico, cómo se dota a las escuelas de infraestructura, cómo se capacita a los docentes. O sea, la currícula es un aspecto, pero no es un aspecto fundamental. El problema en los países de la región respecto a la currícula es que la currícula probablemente sea de las cuestiones más fáciles de resolver por parte de los gobiernos. Se hace una modificación curricular, se cambian los temas, se los modifican, algunos se los profundizan, otros se reducen, pero no cambia significativamente los logros en cuanto al sistema educativo. Las problemáticas son otras. El problema de los cambios curriculares tienen que ver que por lo general los gobiernos procuran, el gobierno de turno, introducir en la currícula visiones de tipo más pedagógico, más ideológico, no tanto pedagógico, didáctico. Es decir, se procura que los estudiantes aprendan determinadas cuestiones en función de la visión que tiene quien está en el poder. Y como te decía antes, Jesús, creo que esto va más allá del gobierno de turno. Los países que han tenido logros importantes en materia educativa han trazado planes directrices en materia educativa que toman décadas consolidarse, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que plantean objetivos en 2030, establecen como el punto 4 educación de calidad, ¿no? Como un factor para la reducción de desigualdades, para sociedades más equitativas, más igualitarias. Y en el punto 17 establecen la posibilidad de establecer alianzas para el logro de estos objetivos. Es decir, el Estado por sí mismo, si no se alía con la sociedad civil, sobre todo con la comunidad y con la empresa privada para conseguir estos objetivos, es muy difícil que por sí solo los logre, sobre todo por el cambio permanente que hay a nivel político y sobre todo de funcionarios para la ejecución. Se demuestra en el tema del subejercicio presupuestario, ¿no? Sí, yo te escucho atentamente. Fíjate que nosotros por años analizamos los informes, por ejemplo, del Banco Mundial respecto a educación. Tú bien claro lo dices, el tema de la reducción de la brecha educativa va a permitir que tengamos una sociedad más evolucionada, ¿no? Los chicos, además, con mejores capacidades para enfrentar el mundo que ahora es altamente globalizado. O sea, ya no existen las barreras de antes, y el uso de la tecnología te lleva a estar constantemente preparado, ¿no? Para poder utilizar las herramientas que se van creando día con día. Esta semana también me mencionaron a mí de que habría que hacerse una evaluación de la prueba PISA. Yo le preguntaba, ¿pero de qué año quieres hacer una evaluación de la prueba PISA, que es esta prueba que mide o evalúa los conocimientos de cada país, ¿no? Y aprendizajes también. En temas como, por ejemplo, la lectura, las matemáticas, entre otras cosas más. Y me decían, no, ¿de qué año, Leo? Porque hasta ese momento no se ha hecho. No, el del 2018. Bueno, del 2018 al 2022 hay un montón de años y las cosas después de la pandemia no creo que sean las mismas, ¿no? Nosotros tuvimos un pequeño repunte, pero lo tuvimos. No sé cómo tú lo ves ahora. Si es que mañana tuviéramos esa posibilidad de tener una prueba PISA a la mano, ¿tú cuál crees podrían ser los resultados? No te sabría decir, Jesús. En principio, Perú en la última medición efectivamente ha tenido una mejora. Estamos muy lejos, lógicamente, de lo que aspiraríamos en términos de lo que se evalúa como competencias en matemática, en comprensión lectora y demás. Estamos muy abajo. En la última medición de comprensión lectora creo que estábamos en el lugar 66 sobre poco más de 70 países medidos a nivel mundial. Es indudable que, por ejemplo, en materia de comprensión lectora, que los chicos no dominen esa competencia implica dificultades
no solo para materias como comunicación, literatura y demás, sino que es una competencia habilitante para comprender cualquier otra asignatura. Si alguien no sabe leer o no comprende, no puede resolver un problema de matemática tampoco. Es una herramienta fundamental para la vida. No te sabría decir cómo nos irá. Lo que sí es cierto, que probablemente no nos vaya tan bien, en la medida que el Perú fue uno de los países que más demoró en regresar a las clases en presencialidad. Tuvimos más de 2 largos años cuando otros países de la región habían regresado a las aulas antes, ¿no? Y como te decía antes, esto no es problema del gobierno de turno, es problema de todos, ¿no? Sí, claro. Es un problema como sociedad y hay que encontrar los consensos mínimos como para que los alumnos no sean rehenes de las disputas políticas. En la prueba PISA se mide los aprendizajes en áreas fundamentales de cómo está el país frente a otros, ¿no? Claro. Y por lo general, las pruebas PISA no están siempre bien vistas, medir la educación en términos de estos valores estadísticos, pero lo que sí se correlaciona es el resultado en las pruebas PISA a nivel educativo con el nivel de desarrollo socioeconómico del país. Es decir, los países que van mejor son los países que tienen un grado de desarrollo económico, de equidad, mucho mayor que los nuestros. Y en eso también tiene que ver la educación. O sea, el único mecanismo para la generación de oportunidades de desarrollo personal y social, el único mecanismo que garantiza posibilidades de movilidad social ascendente es la educación. Entonces, es algo con lo que no se puede jugar a nivel claro, por supuesto. de políticas de Estado. Ciertamente, ¿no? Estas semanas también pues, el gobierno estaba celebrando el hecho de que estamos invitados a formar parte, ¿no?, de los países que conforman la OCDE, que es este grupo de países desarrollados. Sin embargo, yo me preguntaba, a ver, queremos ser de la OCDE cuando tenemos serios problemas, ¿no?, como por ejemplo el tema educativo, que es uno de los requisitos que la OCDE te exige como para poder ser parte justamente de este importante club, entre comillas, ¿no?, de países desarrollados. Entonces ahí estamos mal, no cumplimos con ese requisito, no sé cómo nos irá. Sé que hay gente de la OCDE que está aquí en el Perú en estos momentos, seguramente analizando nuestra situación. Y eso en todo caso, pues lo que yo resalto en el análisis es que creo yo que no vamos a superar en el corto plazo un problema del que nadie tampoco está hablando, ¿no? Y es que sí, educamos de alguna u otra manera. No sé, el hecho de no cumplir los objetivos pues nos lleva, por ejemplo, a problemas tan difíciles de superar, por ejemplo, como el tener una población educativa con serios problemas de análisis, de interpretación, lo que se conoce como, por ejemplo, los analfabetos funcionales. Estas personas que sabiendo leer, escribir, nosotros no tienen la capacidad de poder pues, ir más allá, ¿no?, de sus conocimientos. Y eso sí es serio. Y eso es algo que tampoco es de lo que se está hablando, ¿no? Efectivamente, Jesús, es un problema que además se ha agravado durante la pandemia. Nosotros, a propósito de eso, por ejemplo, y del objetivo número 17 de desarrollo sostenible, estamos estableciendo alianzas con otras instituciones para abordar esta problemática. Por ejemplo, con ARI, Instituto para el Desarrollo Infantil, que es un centro de salud especializado en el diagnóstico y tratamiento de alteraciones de desarrollo infantil, que tiene más de 33 años de experiencia en el Perú y que ha atendido a más de 120.000 niños. Ellos recientemente han hecho un estudio en el que indica que 5 de cada 10 niños sintieron que no aprendieron durante la pandemia y han tenido problemas importantes para volver al proceso de aprendizaje presencial, ¿no? Y en ese sentido tenemos que trabajar para reducir la brecha en términos socioemocionales y la afectación que esta genera en el proceso educativo, y justamente para reducir la brecha que ha habido en materia de aprendizaje en los últimos años, sobre todo los de pandemia, que el país esté en mejores condiciones para estas pruebas que comentabas, seguramente que se produzcan en breve de PISA, e ir trabajando justamente en una educación que sea mucho más inclusiva, ¿no? Que es el gran problema que tenemos en el país, ¿no? Bueno, estamos obligados a hacer... discúlpame, pero estamos obligados a hacer pruebas. O sea, eso no tendría por qué dejarse de lado. Y el Ministerio de Educación tendría que decirnos
cómo es que se van a hacer estas en los próximos meses, ¿no? La evaluación de maestros, la evaluación de estudiantes en cuanto a aprendizaje y para tener un mejor 2023, digamos, más proyectado en objetivos más concretos. El tema de la infraestructura es importante, sí, pero también lo es, obviamente, saber a qué nivel se encuentran los chicos en estos momentos en todos los niveles, tanto primario como secundario. Mira el universitario, también enfrenta esos mismos problemas. La gente está reclamando, los chicos universitarios, volver a la presencialidad al 100%, porque claro, hay gente que se tiene que formar en las aulas, tiene que compartir, intercambiar información, porque a la larga la universidad justamente es eso, ¿no? Si vas a la etimología, es un ágora de conocimiento, de intercambio de información para poder, pues, tener un mayor sentido crítico, ¿no? Y así estamos, como estamos. Bueno, gracias, Fernando, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable. Estamos consultando más adelante. Gracias a ustedes por el espacio. Cuando tengas resultados de evaluación del sector de educación, bienvenido eres. Fernando Esteves, especialista en temas educativos. Ya lo saben, ven ustedes, estos temas se tienen que conversar, se tienen que discutir, mientras otros llaman a los políticos, siempre dando las mismas vueltas a asuntos, sirven de caja de resonancia, no avanzamos.